Hola amigos, soy Carlos Ramos. Les voy a hablar de las migraciones prehistóricas. El ser humano, según los entendidos, aparece por primera vez en el África, en el continente africano, y de ahí hace aproximadamente 3 millones de años con el Australopithecus. Este primer homínido se empieza a emigrar del África hacia el Asia, Europa y finalmente América. Y así se van formando las culturas y las razas y las diferentes civilizaciones posteriormente en base a estas migraciones prehistóricas que se dan de una forma nomádica, poligámica, salvaje o como se quiera llamarse, que no había estado ni sociedad como tal. El ser humano se va esparciendo en ese sentido por todo el mundo, ¿no? Se van formando las razas, como había dicho. La población actual del África es una población que entra de otras partes después de haber salido sus antepasados hace millones de años y haberse repartido por todo el mundo. Eh, las migraciones prehistóricas implican caminatas, grandes caminatas, un proceso de migración, de cambios de lugar, de cambios de, de- de todo tipo, y finalmente se llega a lo que conocemos más como la civilización, ¿no? Con la aparición de la agricultura, el sedentarismo y demás, y la monogamia y todo eso. Sin embargo, las migraciones prehistóricas son muy importantes porque conforman durante millones de años las fenotipias humanas, ¿no? Que van desde el blanco hasta el negro, hasta el amarillo, hasta el indígena, etcétera, etcétera. Las migraciones prehistóricas son en ese sentido algo que se da a partir de Australopithecus en el África, que sale del África, como había dicho. Es así que son importantes o es importante estudiar esto, esta parte de la prehistoria para luego entrar en la protohistoria, que es un proceso que dura decenas de miles de años, en que aparece la escritura, la agricultura, la civilización como tal, el sedentarismo y demás. Sin embargo, las migraciones prehistóricas son nómadas generalmente, o son nómadas ya que son migraciones, y va el ser humano ocupando todos los rincones del mundo hasta que hoy en día también se dan migraciones, obviamente, pero son un poco distintas de otro tipo, aunque también hay el factor económico, el factor humano, el factor cultural, que implica lo que es migrar, ¿no? Lo que es cambiar de lugar de nacimiento e ir a buscar otros destinos, ir a otros lugares, a habitar o a conformar lo que después de millones de años vendrá a ser la civilización, aproximadamente 3 millones de años, como había dicho. Eh, en ese sentido, el Australopithecus y las migraciones prehistóricas están muy relacionadas, ya que es el Australopithecus el que empieza a emigrar hacia otras partes del África, o perdón, a otras partes desde el África, a otras partes del mundo, y es en ese sentido que se dan estos viajes, estas grandes movilizaciones humanas que van tomando el mundo entero, ¿no? Van de alguna manera habitando el mundo entero, ¿no? Y son diferentes grupos humanos que van evolucionando a sí mismos biológica como socialmente ya en la protohistoria, pero en la prehistoria es más una evolución biológica y la evolución social es muy lenta y casi imperceptible. La protohistoria es cuando se da la, la civilización en sí, como se la conoce en la historia, y es así que es un proceso que dura muchos años, muchos miles de años, y es así que el ser humano va progresando y va evolucionando de una forma no precisamente paulatina, sino de una forma exponencial en todo caso, ¿no? Que deriva luego en las revoluciones políticas, en los modos de producción, etcétera, etcétera, en los sistemas económicos, en los sistemas políticos, eh,
la aparición de las leyes, de la religión, etcétera, etcétera. Las migraciones prehistóricas en ese sentido son algo que se da en la prehistoria, como había dicho, valga la redundancia, y son algo que es digno de ser estudiado y conocido.